rodeados de luz y bondad. Aunque a muchas personas les parezca que son ellas las que están expuestas a muchas dificultades y penurias, siempre es cierto que los hilos de los tejedores del destino de las personas individuales reposan de ayuda innumerable. Como habitantes de la obra de la creación, estamos constantemente rodeados de luz y bondad. Y esta luz y bondad pueden continuamente traer aliento a cualquiera que quiera verlo correctamente. Esto es algo en lo que toda persona que busca refugio y ayuda de Dios en su vida puede confiar. Sin embargo, necesita buscar esta ayuda precisamente en Dios y en los servidores esenciales que están destinadas como sus servidores directos, pero no con la gente de hoy. Aunque con razón también es necesario encontrar ayuda y protección en las personas, en las condiciones actuales que prevalezcan entre los seres humanos en la tierra, el hombre encuentra poca comprensión en los demás y, por lo tanto, también encuentra en ellos, lamentablemente, muy poca ayuda para su viaje por la vida. Este es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la tierra. El bien y la luz que llegarían a nuestros semejantes a través de la gente terrenal es lamentablemente poco comparado con lo que debería ser. Es el resultado de la influencia devastadora de la razón y, por tanto, una prueba de hasta qué punto la humanidad ha sucumbido a la influencia del tentador, que ha difundido en la tierra el principio opuesto que dirige todas las fuerzas y toda la atención hacia la vanidad y el engrandecimiento del hombre, en lugar de querer el bien y asociarse con los demás en armonía. Esto creó el camino para que lo más valioso pudiera venir a la tierra a través de personas individuales, lo que brinda apoyo al hombre en el camino hacia la ascensión, la voluntad espiritual humana de hacer el bien a los demás. Donde quiera que se haya arraigado en el pensamiento el principio del tentador, es decir, el principio que, aunque tenga muchas manifestaciones exteriores, es siempre el mismo tipo de mal. El fortalecimiento de la propia vanidad sobre el deseo de co-crear armoniosamente con otras personas en todas partes gradualmente fue cerrando la mayor parte de las posibilidades para que la bondad y la luz pudieran venir a la tierra, incluso a través de la humanidad terrenal. Esto destruyó la importante conexión con el Creador, que solo puede ser mantenida por el hombre a través de su puro y ferviente deseo por el bien y, por tanto, por la luz. Aunque también hay personas aquí en la tierra que están rodeadas del amor de sus próximos desde su nacimiento y disfrutan de su bondad porque siempre pueden acudir a otras en busca de ayuda, también hay un gran número de personas que han sido arrojados por los hilos de los tejedores a condiciones de vida que los presionan con un flujo aparentemente interminable de penurias y sufrimiento que les llega precisamente de otras personas. Hay, pues, hombres más afortunados en la benevolencia hacia sus semejantes y hombres que se ven no poco truncados en ello. Así ha sido en la tierra desde tiempos inmemoriales. Muchas personas se preguntan cómo es posible que no reciben tantas bendiciones en la vida en sus relaciones con los demás como ven en los demás. Sería la mejor oportunidad para ellos, mientras ya están pensando en estas cuestiones, de pensar una vez seriamente en el verdadero significado de su vida terrenal.
Si lo abordaran con suficiente profundidad y pudieran sentirlo lo suficientemente profundo dentro de sí mismos, ciertamente obtendrían las respuestas que necesitan. Rápidamente se les ocurre que ellos mismos son exactamente iguales en sus actitudes hacia sus semejantes y, por lo tanto, en la ley de la homogeneidad se encuentran principalmente con aquellos que no quieren el bien para ellos, sino, en primer lugar, solo el bien para ellos mismos. Reconocerían que la razón por la cual el camino del bien para ellos mismos está cerrado es su propio estado cerrado de sintonía con la voluntad incondicional del bien y, por lo tanto, el deseo puro de benevolencia hacia otras personas. Sin embargo, como no aportan estas cuestiones con la suficiente coherencia, llegan a la conclusión de que cuando no encuentran el bien para sí mismo en otras personas, el origen de la percibida injusticia del mundo hacia ellos seguramente reside en el azar y la fatalidad de las estrellas, o más aún en el capricho de Dios mismo. Muchos incluso creen que esta es una razón para decir que si a todas las personas no les va igual de bien, si todas las personas no viven en suficiencia y seguridad terrenal, esto es una señal de que no hay justicia de Dios, incluso de que Dios no existe. Por lo tanto, se niegan a creer en Dios y niegan su eterna sabiduría que se manifiesta en todas partes a través de las inmutables leyes de la creación. Prefieren aceptar que viven en un mundo que es el resultado de una serie de contingencias sin principio ni fin discernibles. Por más inteligentes y reflexivas que a menudo suenan en sus debates filosóficos las palabras de quienes piensan así, tal razonamiento solo conduce a un resultado, a la gran destrucción de la chispa espiritual que está sujeta a él, porque necesariamente debe volverse cada vez más tibio y dormido en él, hasta que finalmente por su propia voluntad se vuelve inmóvil y pierde así la mayor parte de su brillo original. Las personas que rechazan a Dios y también las leyes primordiales en la obra de la creación formadas a partir de su omnisabiduría, no se dan cuenta que luego se convierten en esas chispas perdidas en la oscuridad que están en peligro de extinguirse por completo y con ello de su muerte espiritual, es decir, extinción completamente. Aunque en todas partes alrededor del hombre toda vida vive y obra permanentemente en la voluntad y en la alabanza de Dios, y en cada momento se cumple esa sabiduría perfecta en las manos de todos los servidores esenciales que dan testimonio de la armonía y del bien omnipresente, que también es cumplido aquí en esta tierra. Hay aquí multitudes enteras de personas que han perdido gran parte de la chispa espiritual en su desarrollo y no perciben nada de ello. En tales personas atestigua un cierre incomprensible de su percepción y la capacidad de sintonizarse con las vibraciones del bien que, de otro modo, en una búsqueda seria, los llevaría fácil y simplemente al conocimiento de la gran perfecta sabiduría de Dios, que está completamente en todos los acontecimientos. Muchos, al rechazar la justicia de Dios, que al mismo tiempo sigue caminos más trascendentales en sus cumplimientos de lo que ellos mismos piensan, llegan a la conclusión en sus consideraciones abreviadas del intelecto material de que no existe Dios y que no hay nada que habla del bien y de la luz que, para el hombre, están necesariamente contenidos en el amor de Dios, al que puede recurrir en tiempos de peligro.
Las personas intelectuales buscan al Creador en las limitaciones de su comprensión, la mayoría de las veces solo en manifestaciones externas, es decir, en la organización de la sociedad humana actual y, con mayor frecuencia, en cómo otras personas actúan hacia sí mismas. Así, aunque hablen de Dios, quieren encontrar esta ayuda y protección de Él solo en lo terrenal, y esto a menudo a través de la expectativa de la benevolencia de otras personas terrenas, lo que con demasiada frecuencia debe conducirles a su desilusión y falta de armonía. Y esto, lamentablemente, también se aplica cuando hay personas que se presentan ante los demás como representantes de Dios en la tierra y hablan sin vergüenza de su conexión con Dios. Las personas que hablan de Dios de esta manera demuestran que no conocen a su Señor y, sobre todo, prueban que no tienen ni siquiera un poco de comprensión de su sabia voluntad incorporada como un principio fundamental permanentemente válido que determina el funcionamiento de una especie uniforme de justicia inquebrantable para todas las manifestaciones de la vida en la obra de la creación. Por eso se habla de las intenciones incomprensibles de Dios, también de las palabras que Dios somete al hombre y, a menudo, también del sufrimiento intencionado mostrado por Dios al hombre como una oportunidad excepcional para seguir a Cristo. Todo esto se utiliza cuando una persona pierda el bien y la luz en su camino por la vida. El hecho de que muchas personas hablen de sí mismas como personas que aspiran a Dios a menudo puede considerarse solo como una etiqueta externa sin contenido interno y, por lo tanto, muchos todavía deben estar dolorosamente equivocados porque la mayoría de la humanidad en la tierra hoy sirve a Dios solo con su boca y no en su corazón. Quienes buscan el amor de Dios solo a través de la humanidad deben dudar demasiado a menudo si combinan experiencias con las personas al mismo tiempo que experiencias con Dios mismo. El resultado de esto es la amenaza de socavar la confianza en la acción real de Dios si ésta se busca solo y únicamente a través del hombre terrenal. Esto lleva posteriormente a todos aquellos que dudan a desconfiar del Creador y del mundo entero. Es una manifestación de la gran ignorancia de la sabiduría del Creador, quien acaba de dotar al espíritu humano de libre albedrío para su plenitud de ser, con el cual él mismo luego en su desarrollo encuentra caminos para conocer las leyes de la creación. Las personas que luego deben experimentar repetidamente en sus heridas su incomprensión hacia el funcionamiento de las justas leyes de la creación, se cierran no solo a las personas, sino también internamente a cualquier ayuda de Dios que puede llegarles de cualquier otra manera que no sea solo a través de las acciones humanas. Aisladas de sus experiencias, estas personas dolorosamente marcadas dicen a sus semejantes en todas partes que es un error confiar en Dios, porque, según ellos, no existe una fuerza superior del bien para influir en el desarrollo de las cosas en la tierra. Desgraciadamente, sin darse cuenta, solo confirman que ellos mismos se han separado completamente en su mentalidad de todas las corrientes del flujo superior de las fuerzas del bien. Ellos mismos se han cerrado
y en cierto sentido y se parecen a la flor espiritual marchita en el jardín de la obra de la creación. Aunque no pueden ver nada a su alrededor, la bondad de Dios todavía está obrando a su alrededor. Las personas interiormente tibias no comprenden el principio de justicia que se encuentran en todos los acontecimientos que se desarrollan necesariamente según los hilos ordenados del destino. La razón de su comprensión incorrecta de la justicia de Dios radica en el hecho de que no miran más allá de los límites de una vida terrenal y también más en la profundidad de sí mismos, sino que solo discuten las manifestaciones de los resultados finales visibles de los hilos que Vaen o las nornas y Alfar tejen con la más alta justicia para el espíritu humano, para que siempre puede ver en él la sabiduría de Dios, si solo quiere verla. Y ahí radica la gran dificultad, pues son pocas las personas que quieren ver en todo lo que entra en sus vidas una manifestación de la justa sabiduría de Dios, que en todas las circunstancias obra para su ascensión espiritual. Esto ya es un serio obstáculo que separa a muchas personas en sus pensamientos de alinearse con las fuerzas del bien. Una persona se separa del bien cuando cierra en sí misma la simple percepción infantil de las cosas que le rodean y, junto con el fortalecimiento de su moderación mental, crece con su propia vanidad de la razón la incredulidad en el hecho de que el bien y Dios son algo real. Para ellos, esto relega todo lo que proviene de la bondad de Dios al mundo increíble. Solo aquel que es bueno en sí mismo y lucha por la luz en su deseo puede ver el bien y la luz a su alrededor. Y esto a pesar de que otros le convencen de lo contrario. Si entonces mantiene dentro de sí una perspectiva más amplia de comprensión, entonces podrá ver también todo lo que viene de lo alto y que, por tanto, entra en su vida como la acción vibratoria del bien. Sin embargo, para ello es necesario reavivar en el hombre la receptividad hacia lo que está en la superficie, es decir, lo más sutil en su género, para que su sentimiento espiritual pueda encontrar apoyo en ello. El hecho de que el propósito de la existencia de toda la persona en la tierra, desde el punto de vista de todo, sea en un ascenso espiritual que conduce al hogar espiritual, el paraíso y, por lo tanto, no al igualitarismo terrenal o una vida cómoda. Todo esto es parte de una visión ilustrada de lo terrenal, condiciones que solo entonces una persona puede llenar con un deseo en sentido del bien que abarca todo. Al mismo tiempo, acepta plenamente todas las condiciones externas que le ayudan a desarrollarse en la nobleza y el reconocimiento consciente de sus propias debilidades, que son siempre la mayor causa de dónde se encuentra y de lo que le sucede. Esto es lo que enfrentan millones de personas porque su duda de Dios se basa en el hecho de que en todas las circunstancias aquí en la tierra no triunfan como se imaginan. Por tanto, detengámonos un momento en esta forma de pensar de las personas. Cada persona pasa por un desarrollo en su conocimiento sobre la vida y sus actitudes hacia ello, hasta que sea posible decir que algo así como el desarrollo del conocimiento sobre la vida
es una parte necesaria de la existencia humana. Lo que es válido cuando una persona tiene 20 años rara vez lo que es cuando la misma persona tiene 2 o incluso 3 veces más. Todo esto solo atestigua repetidamente el desarrollo de la percepción y la comprensión de las cosas por parte del hombre. Sin embargo, comparada con el hombre, la sabiduría de Dios es inmutable. Todavía el hombre se encuentra en su perfecto entorno original, en el que no necesita cambiar nada porque sigue el espíritu humano y solo su camino de desarrollo espiritual. Una persona como espíritu humano se desarrolla internamente, es decir, madura y cambia. Quien no cambia y no se desarrolla, en realidad está internamente vacío y puede ser considerado desde un punto de vista espiritual como sin vida, es decir, muerto. Son, pues, personas que se desarrollan en sus experiencias para que quizás finalmente, al final de sus vidas, algún día reconozcan que el punto de partida de todo y por tanto también de ellos mismos es Dios y su omnisciencia contenida en todo lo que les rodea. Es sorprendente cuántas personas mantienen en secreto que eventualmente llegaron a este cierto reconocimiento en sus vidas, de percibir gradualmente cada vez más la omnisciencia de Dios, porque precisamente compartir este valioso conocimiento, que es signo de madurez en la vida de una persona, facilitaría y con ello ayudaría en el progreso emocional interior de muchos de sus seres queridos. Sin embargo, sigue siendo algo oculto que muchos creen interiormente, aunque exteriormente él nunca dejaría saber que algo ha cambiado para él en sus puntos de vista, lo que lo lleva a huir hacia la proximidad de la luz de la que se burlaba hace poco tiempo. Cuanto mayor es el dolor del alma cuando sale de este mundo y todo lo que vagamente sospechaba en su interior se le revela como una realidad fuera de toda duda. ¿Con qué fervor le gustaría entonces a un alma así volverse y decirle a las personas cercanas a quienes había ocultado su cambio interior que todo esto era una intuición correcta de una pequeña verdad sobre el significado de la vida humana? Pero ella permanece separada por un muro impenetrable de receptividad limitada de aquellos a quienes ella misma había confirmado previamente que ni el bien ni Dios son reales. Durante mucho tiempo confirmó a los demás que no hay mayor engaño que querer el bien es un valor tan importante en la vida humana. Pero ahora ve que no hay nada más grande que la ferviente benevolencia que poco a poco guía hacia arriba el camino de cada persona en el otro mundo y poco a poco abre ante él las perspectivas de un insospechado ser dichoso. El alma, que en ese momento es un poco más vidente que la mayoría de los hombres terrenales de hoy, ve el bien y la armonía como la fuerza básica que arrastra todo a su alrededor, que en un fluir silencioso habla del gran amor y justicia de Dios, que Él da a toda la vida fuerza y aliento para desarrollarse y maturar.
El alma en el otro mundo quisiera entonces hacer saber a sus semejantes lo distorsionado que está la visión de los terrenales sobre la comprensión del significado de la vida. Le gustaría aportar al menos una parte de lo que de repente puede percibir como el bien que tiembla a su alrededor y la luz que le acompaña en todos sus viajes. Ella misma daría cualquier cosa por estar mucho más cerca de esta luz de lo que está ahora, porque su acercamiento permanente a la atractiva bondad de la luz se ve obstaculizada por muchos de sus defectos y deficiencias que trajo consigo a la otra orilla, aunque la mayoría de ellos podría haberlo dejado de lado ya durante su vida terrenal si hubiera invertido más en la bondad humana natural, que a menudo se despreciaba y también se burlaba como algo ingenuo y delirante en la vida humana. Ella reconoce profundamente cómo el bien y la luz siempre estuvieron cerca de ella y solo ella misma formó un muro para no sucumbir a un refinamiento mayor que le habría abierto el acceso en el sentimiento a la proximidad de toda la ayuda que en él había para ella. También ve cómo ella misma estaba en un segundo plano para dar primero de sí misma con la mayor noble voluntad la oportunidad para que otras personas conozcan la bondad, la tranquilidad y la gozosa determinación al esfuerzo creativo. Aunque ya durante su vida terrena estaba rodeada en los niveles más sutiles de su ser por todo lo necesario para convertirse en mediadora del bien para otras personas, aún así permaneció cerrada a todo lo que le fue dado por la luz. Ahora puede ver cómo en realidad es un círculo vicioso que no encuentra la fuerza para romperlo en las personas terrenales, para que a través de ellas fluya más luz y bondad hacia la tierra, como una glorificación visible del Creador y su amor incomprensible. Es una parte triste de la iluminación que de otro modo sería felizmente recibida, que muchas almas reciben después de pasar a los planos sutiles, después de que se les permite abandonar el cuerpo terrenal. Todos los filósofos terrenales anteriores, todas las fuertes actitudes y opiniones religiosas o, por el contrario, antirreligiosas, poco a poco se van quedando en nada a medida que resulta cada vez más claro que Dios no pide nada parecido al espíritu humano, sino que lo más valioso, lo que puede traer para sí mismo, es la participación en la gran mediación, armonía, bondad y luz a través de un acercamiento puro y ferviente a los demás. Así como incluso cierta vanidad se aleja del cerebro terrenal, el alma puede percibir cómo en la actividad propia de todos los acontecimientos todo es esencialmente simple y transparente. Lo que debería haber sido una parte evidente de la vida terrenal se ha visto revestido de nociones retorcidas sobre la importancia de la autoexaltación en la época de la humanidad terrenal. Solo con la distancia el alma puede verlo y esto la lleva a aceptar todos los demás caminos que se abren para ella, aunque esto signifique volver a la tierra nuevamente a condiciones que conllevan para ella dificultades iniciales y tal vez incluso
cierto sufrimiento, aunque así fuera solo del tipo espiritual interno. Desgraciadamente, todavía sucede que al pisar la tierra, incluso muchas almas que no están completamente cargadas por dentro, emprenden un camino en el que la sabia bondad y nobleza que residen en ellas y que desean con todas sus fuerzas experimentar con otras personas, a menudo se deja completamente atrás. De hecho, se ve literalmente asfixiado por las influencias que lo rodean, como las condiciones familiares, la educación y los métodos escolares destinados únicamente a lograr una mente terrenal perfectamente entrenada. Esto sí era todo lo que debería ayudar a una persona en su tarea para que pueda ser llamado un verdadero siervo de Dios, por lo que se suprimen muchas conexiones con corrientes que transportan radiaciones ayudantes y alentadoras de bien y luz a la tierra. Las personas deberían prestar más atención a este escollo y a todo su deseo espiritual interno. Si todavía son capaces de tener una vida emocional dentro de sí mismos, de ser amables y nobles con otras personas. Nunca estarán solos en esto. Además, el mal nunca podrá atacarlos porque su lucha interna por la pura buena voluntad crea las mejores condiciones para que estén protegidos de él. El mal puede llegar a una persona solo cuando y en tal medida si tiene algo homogéneo en ello. Y lo más homogéneo entre los hombres terrenales, lo que los une y da forma a sus hilos de experiencia, es precisamente la vanidad de los diversos grados de fervor con que se manifiesta. Aquí es cierto que incluso los temblores débiles son homogéneos en su tipo, incluso con la manifestación más fuerte de una vana tiranía. Por lo tanto, si es cierto que ahora lo mismo luchará con lo mismo para que eventualmente el mal sea usado en la tierra, entonces para todos aquellos que llevan dentro de sí algo similar al mal, están constantemente en peligro de ser arrastrados al vórtice de diversas experiencias dentro del efecto del rayo de Parsifal en el pleno evento de limpieza en la tierra. Sin embargo, al mismo tiempo, es cierto que quien puede liberarse de toda malicia iracunda, incluso de toda impureza, que siempre solo tiene su origen en la vanidad, entonces se le permitirá inmediatamente permanecer en el pilar protector de la luz y el bien, en la masa madre, para ser separado por ello del resto. El mal exterior ya no podrá alcanzarle de ninguna forma, a menos que él mismo lo admita por algo, que nuevamente formaría un puente homogéneo en él. Por lo tanto, la protección más fuerte para toda persona que se esfuerza espiritualmente es su pureza y humildad interior. Aunque el mayor mal se le acerque, será protegido y saldrá libre, porque todo lo que le rodea se ralentiza por el simple efecto de las leyes de la creación. Todo enemigo eventualmente será avergonzado por la fuerza de la pura humildad que brilla dentro de quien se ha embarcado plenamente en el camino de desear el bien que todo lo aparca. El bien y la luz estarán sobre él y a su alrededor en un efecto protector, precisamente en la medida en que él mismo lleva dentro de sí el deseo del bien.
Y como ahora se acerca el evento en el que será posible percibir cada vez con más fuerza las manifestaciones invisibles del cercano rayo de Parsifal, es cierto que el ejercicio de todos los esfuerzos por el bien será alentado por tipos de ayuda sin precedentes. Por lo tanto, es el momento más elevado y al mismo tiempo el mejor para que cada persona permita que la radiación mejorada de luz entre en él en el sentido de que la utilizará para adherirse plenamente al bien y la luz en todos sus pensamientos y acciones. Solo eso significa el verdadero cumplimiento para muchos espíritus humanos del servicio a Dios fervientemente solicitado y que les fue permitido realizar aquí en la tierra. El momento para eso es ahora. Todos aquellos que lo pidan y pongan todas sus fuerzas en ello podrán estar completamente rodeados de bondad y luz, de modo que a pesar de la clasificación y lucha de las personas a su alrededor, caminarán por caminos creativos y benditos cerca de Parsifal. El periodo más hermoso de la vida en la tierra está en manos de cada uno de nosotros.